El trastorno negativista desafiante es un trastorno del comportamiento que está caracterizado porque existe un patrón de comportamiento que es totalmente agresivo, hostil, desafiante, como su nombre lo dice, y desobediente. Esto hacia las figuras de autoridad, por ejemplo, los padres, los maestros en la escuela u otras figuras adultas. Este es un trastorno que está muy caracterizado porque aparece en edades tempranas de la vida, por ejemplo en la infancia o en la adolescencia. Sin embargo, puede afectar negativamente el funcionamiento social, pero también el funcionamiento académico de este niño o este adolescente. ¿Cuáles son entonces estos comportamientos característicos en este trastorno? Entonces, este individuo tiene mucha resistencia con el cumplimiento de las reglas y las órdenes que son dadas por figuras de autoridad, y son niños que muchas veces tienden a discutir permanentemente con los adultos y tienen una tendencia a molestar deliberadamente a otras personas y demuestran su enojo y su rencor de manera muy explosiva. Estos comportamientos deben ser más graves y persistentes que los observados típicamente en otros niños de la misma edad, porque recordemos que esta es una edad donde no existe una madurez cerebral completa, es decir, la corteza prefrontal, que es donde se la toma de las decisiones en estos pacientes o en estas personas en este grupo de edad no está desarrollado completamente. Entonces vemos muchas veces que los niños tienden a tener ese tipo de comportamientos, pero en el trastorno negativista desafiante es un cuadro que está totalmente exacerbado, donde no hay control y donde efectivamente es un cuadro y un comportamiento que es muy repetitivo en estos niños y en estos adolescentes. El trastorno o el diagnóstico más bien del trastorno negativista desafiante debe ser realizado sin duda por profesionales de la salud mental, y esto incluye el manejo y seguimiento tanto por psiquiatras como por psicólogos, y esto se hace a partir de la evaluación que se hace del patrón clínico del comportamiento de este paciente. Es esencial que en este momento pues se puedan descartar otros trastornos donde se puedan compartir de pronto unas similitudes a nivel de los síntomas. Para el tratamiento, sin duda hay que incluir intervenciones psicológicas, hacer un seguimiento exhaustivo de este paciente, evaluar también obviamente las características del entorno, porque muchas veces las situaciones que se presentan alrededor de este niño o este adolescente también de alguna manera están potenciando la aparición de estos síntomas. Evaluar si existe una red de apoyo a nivel familiar que pueda brindar todas las características necesarias para que se pueda hacer un abordaje mucho más completo y exhaustivo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el manejo se hace también de manera pues integral, y sin duda hay que trabajar en colaboración con el profesional, pero también con el entorno, que pues aquí evidentemente es su grupo de apoyo o su red de apoyo, que es su familia, indiscutiblemente sus padres. Entonces, el primer enfoque que se tiene en cuenta para el manejo de estos pacientes es la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia se enfoca en cambiar patrones de pensamiento negativos y promover la aparición de comportamientos mucho más positivos. Entonces, en esta medida lo que se busca es ayudar al individuo a que pueda desarrollar habilidades y maneras de manejar emociones negativas como la rabia, el enojo, y por supuesto que haya una mejora en la comunicación, sobre todo porque cuando el paciente es capaz de expresar las situaciones que le generan malestar, se puede hacer un abordaje mucho más completo y se puedan también aprender estrategias para resolver los conflictos que están generando pues la aparición de todos estos síntomas negativos. Involucrar a la familia en el tratamiento es absolutamente importante, pues muchas veces estos patrones de comportamiento desafiantes afectan en la mayoría de los casos las dinámicas en la familia. Entonces la terapia familiar va a ayudar a que haya una mejora en la comunicación, que puedan establecerse límites más sanos y que el individuo, ya sea un niño o un adolescente, pueda identificar cuáles son las figuras de autoridad en el hogar,
sin que se esté saltando estos límites, y promover también un entorno de apoyo donde el individuo se sienta también acompañado en este proceso. Obviamente a partir de la identificación de pronto de esos factores estresores que son los que están desencadenando los síntomas. También es muy importante que haya un entrenamiento en habilidades sociales, y esto hay que hacerlo. Es un proceso arduo, tedioso, y es un proceso que requiere de mucha paciencia y también de tiempo, porque lo que se va a hacer es enseñar al paciente y también además de enseñarlo, que pueda practicar estas habilidades sociales efectivas. Esto con la búsqueda de que pueda haber una ayuda al individuo, que pueda interactuar de manera más positiva con los demás y que se reduzcan los comportamientos desafiantes. Desarrollar y aplicar estrategias de manejo de comportamientos puede ser bastante crucial en estos pacientes. Esto implica pues que se establezcan límites claros, que se establezcan también cuáles son las consecuencias que se pueden generar a partir de los comportamientos desafiantes, y que se refuerce además positivamente cuáles son los comportamientos apropiados que deben generarse en diferentes situaciones. También es muy importante que haya un entrenamiento para los padres. Recordemos que los padres son las figuras de autoridad, son las personas que consolidan este núcleo familiar y por ende juegan un papel fundamental en el tratamiento de este trastorno. Hay que entrenar a los padres para que ellos puedan aprender técnicas para manejar este comportamiento desafiante. Entonces, pautas de comunicación, establecimiento de los límites, y también pues que ayuden a partir de la psicoterapia a fortalecer la relación con el niño o adolescente. Muchas veces este trastorno se genera también a partir de una relación que está fracturada entre padres e hijos. Entonces hay que identificar cuáles son esas situaciones que están favoreciendo a la aparición de este comportamiento en este adolescente. Sin duda debe haber un acompañamiento también por parte de la escuela, pues debe haber también un abordaje y debe estar en completa comunicación con profesores y con el personal escolar, que puedan conocer la situación de este paciente, de este individuo, y puedan también ellos garantizar pues una consistencia en las estrategias de manejo del comportamiento tanto en el hogar como en la escuela, y que en la escuela puede haber una supervisión de las características que tenga este chico y por supuesto dar parte o informar en caso de que se presente alguna novedad. En algunos casos los pacientes no responden solo al uso de la psicoterapia y a todos estos mecanismos que hemos mencionado previamente, entonces se puede considerar el uso de los medicamentos, sobre todo si se hace el abordaje y se encuentran síntomas adicionales, por ejemplo que el paciente tenga un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o quizás que el paciente tenga de pronto algún trastorno del estado de ánimo, porque recordemos que por ejemplo en los adolescentes y en los niños los síntomas afectivos o los síntomas depresivos usualmente no se presentan como tristeza, como sensación de vacío, anedonia, sino que estos pacientes realmente lo que hacen es que experimentan y muestran mucha irritabilidad, y es el síntoma cardinal de ellos cuando están deprimidos. Entonces, la idea es siempre evaluar de manera integral al paciente y determinar cuáles son las características que él tiene y cuáles son los síntomas, y con base a esto decidir cuál es el abordaje idóneo para él. El psiquiatra puede hacer esta evaluación, y también se hace desde nuestra área la evaluación para determinar si realmente hay un requerimiento de medicación o no, y en caso de que lo requiera pues hay que hacer una supervisión del uso y un seguimiento por supuesto y evaluación de los síntomas. Es importante mencionar, como siempre lo digo en cada video, que cada caso es único y por supuesto el tratamiento es completamente individual y debe siempre adaptarse a las necesidades que tenga este paciente. Hay que recomendar siempre una participación activa de la familia y la colaboración, por supuesto, de las personas que conforman su entorno más cercano, y esto incluye pues el núcleo familiar, pero también los entes a nivel escolar. Recordemos también que este es un comportamiento que afecta indudablemente a niños o adolescentes, pero que podría presentarse también en otro tipo de población, entonces toca siempre estar muy pendiente
y hacer una búsqueda siempre apoyada con la orientación de un profesional que permita evaluar las características de este individuo y las pautas de tratamiento. Si crees que este síntoma, por ejemplo, o esta enfermedad está siendo padecida de pronto por algún familiar, por alguien que tú conoces, la recomendación siempre es que una vez hagamos la identificación de algunos síntomas que nos parezcan diferentes o que nos parezcan que llaman la atención, o las denominadas red flags de las que todo el mundo habla ahorita, o banderitas rojas, la idea es que por supuesto puedas buscar ayuda y puedas mencionar a un profesional toda la identificación que tú acabas de hacer para que se haga pues un abordaje mucho más específico y mucho más cuidadoso. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a esta publicación, lo compartas con alguien que crees que puede necesitarlo y te quedes muy atento a toda la información que estamos preparando para ti. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.